¿Qué tal? Buen día. Vamos a hablar en este video del tema de cuentas de orden y más en específico para el primer semestre de licenciados en Contaduría Pública de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Primer semestre, Fundamentos de la Contabilidad. Vamos a hablar del tema de mercancía en comisión. Pero para hablar de ese tema de mercancía en comisión, primero hay que entender un poquito la jugada de las cuentas de orden. Como vemos en pantalla, les pongo aquí algunos puntos clave que tener en cuenta cuando hablemos de las cuentas de orden. Primero, que son cuentas extrafinancieras. ¿Qué significa? Que son cuentas que no forman parte de tus cuentas de balance, que no forman parte de tus cuentas de resultado, o sea, que no van a participar ni en el estado de resultados ni en el balance general dentro del mismo. Son cuentas que no afectan tu situación financiera, que no afectan tu resultado. Número 2, se contabilizan en pares. Una de las ventajas cuando estamos aprendiendo, cuando se está aprendiendo el tema de cuentas de orden, es que entiendas que si tienes una cuenta de orden deudora, a fuerza tienes que poner una cuenta de orden acreedora, vamos a llamarla así, hermana, una cuenta de orden deudora y una cuenta de orden acreedora par, hermanas, de la mano. Siempre que contabilices una, tienes que contabilizar la otra por default, vamos a decirlo. Tercero, estas cuentas se presentan en al calce o al pie del balance general. Entonces, tomando en cuenta, antes de entrar más a fondo al tema de mercancía en comisión, tomando en cuenta primero de manera general, ¿qué son las cuentas de orden? A lo mejor ahorita tu duda va a ser, entonces, ¿lo tengo que contabilizar? ¿No lo tengo que contabilizar? Se pone de este trayecto que llevamos de fundamentos de contabilidad. ¿Se pone en el libro diario? La respuesta es sí. Te muestro un ejemplo. O sea, van a formar parte las cuentas de orden. Van a formar parte. Aquí estamos viendo un ejemplo ya de un ejercicio con cuentas de orden. Van a formar parte de tu operación. Van a formar parte de tu día a día, de tu diario, cuando se ocupen, cuando las tengas que utilizar. Por ende, también van a formar parte de tu balanza de comprobación, que sería a lo mejor tu siguiente duda. ¿Lo tengo que poner en la balanza de comprobación junto con los demás? Sí, sí, hay que ponerlos en la balanza de comprobación. Lo que te estoy explicando en estos puntos clave es que, bueno, la contabilidad la haces normal, pero ni en el estado de resultados, ni por inicio en el balance general o estado de situación financiera se ponen las cuentas de orden. Las cuentas de orden, nos dice ese punto, ese tercer punto clave, se ponen, y aquí lo puedes ver, al calce del balance general. Vamos a decirlo así, es informativo, o vamos a decir, es una información interna, información, por eso se llaman así cuentas de orden, información que la administración de la empresa, el negocio necesita tener un orden interno, un orden propio, no que afecte una situación financiera de manera directa. Por eso se ponen aquí afuera de este balance general, afuera de esta situación financiera, al calce. Y se recomienda que la presentación pues se haga las cuentas de orden deudoras. ¿Por qué? Porque una vez que aprendas de ellas, entonces tienes que entender que si tienes una cuenta de orden deudora por 48,000, quiere decir que tienes una cuenta de orden acreedora por 48,000. Entonces, una presentación simple es poner solamente las cuentas de orden deudora. Pero bien, vamos a ver, vamos a continuar con el tema de cuentas de orden. Hay varias clasificaciones: cuentas de orden de valores ajenos, valores contingentes, valores de registro control, valores emitidos. Y vamos a decirlo y repitiendo para efectos de nuestra materia, Fundamentos de la Contabilidad, primer semestre, FATPIA o ANL. Dentro de los valores ajenos tenemos el tema de mercancía en comisión. Mercancía en comisión, ¿qué significa? Primero, que entiendas que hay dos figuras: comitente y comisionista. Y que entiendas quién vas a jugar,
quién es el que vas a jugar como comitente o como comisionista, o sea, qué papel vas a desempeñar, qué papel es el que vas a estar haciendo. Puede ser el comitente. ¿Qué es el comitente? El dueño de la mercancía, el dueño de la mercancía que envía a un comisionista para que la venda. Entonces, este dueño de la mercancía utiliza en su contabilidad una cuenta que se llama mercancía en consignación, que por ahí está en tu catálogo, la cuenta 1112, que mercancía en consignación significa mercancía que es mía, pero la tengo consignada a alguien para que la venda. Y ese es el otro lado de la moneda, el comisionista, que es la persona o la empresa que venderá la mercancía del comitente, obviamente a cambio de una comisión. Dentro de este ejercicio, primer semestre de Fundamentos de la Contabilidad, utilizaremos las siguientes cuentas: mercancía en comisión, clientes del comitente y bancos del comitente. Mercancía en comisión se va a utilizar cuando recibimos la mercancía del comitente. Toda mercancía que nos envíe el comitente, nosotros como comisionista debemos de registrar en una cuenta llamada cuenta de orden deudora, mercancía en comisión. Que vayamos entendiendo. Si utilizo la cuenta de orden deudora, mercancía en comisión, a fuerza debo de utilizar una cuenta de orden acreedora llamada comitente cuenta de mercancía. Utilizaremos también la cuenta de clientes del comitente y esta la vamos a utilizar cuando hagamos ventas a crédito de la mercancía del comitente. Cuando hagamos una venta a crédito de la mercancía del comitente, entonces debemos de entender que ese cliente es del comitente. Sí, yo estoy haciendo la operación, yo estoy haciendo la venta, pero estoy vendiendo mercancía del comitente. Entonces, un cliente del comitente. Cuenta de orden deudora, entonces debo tener una cuenta de orden acreedora que se llame comitente cuenta del cliente. Y por último, bancos del comitente, que vamos a utilizarla cuando registremos dinero que pertenece al comitente. Banco del comitente, cuenta de orden deudora, por ende, cuando la utilicemos debemos de tener también una cuenta de orden acreedora, comitente cuenta de bancos. Bueno, vayamos a la práctica, vayamos a los asientos contables. Aquí tenemos, vamos a ir haciendo el espejo. Obviamente el espejo me refiero a la contabilidad del comisionista y la contabilidad del comitente, que es lo que hace cada uno en la misma operación o en la misma operación que va de la mano. Por ejemplo, la primera operación obviamente tiene que ser ese convenio, ese contrato, que las condiciones ya en la vida real, ya vamos a decirlo ya afuera, en el campo laboral, pues las condiciones ya es un contrato mercantil legal, un contrato en el cual pues se pactan cláusulas de cómo se va a ganar la comisión, cómo se va a cobrar, a quién le van a depositar, al comitente o al comisionista. Todo eso pues ya varía y es una diversidad de situaciones. Aquí utilizamos obviamente estamos aprendiendo apenas lo básico, utilizamos que el comisionista se hará cargo de todo, hasta el final, hasta que llegue el final del mes, el final del año, ya dependiendo la reacción del ejercicio que nos den, el cual nos den las condiciones pactadas. Entonces, vamos a poner el asiento número 1, el asiento 1, donde vamos a decirle que es el pacto, ¿verdad? Es la parte en la cual el comitente envía la mercancía al comisionista. Entonces, en la contabilidad del comisionista tengo que registrar. ¿Por qué registramos en mercancía de comisión una cuenta de orden deudora? Bueno, porque tienes que entender que esa mercancía no es mía. Esa mercancía es del comitente, entonces yo no la puedo registrar dentro de mi almacén. Si fuera mi mercancía, vamos a decirlo así, si lo hubiera comprado, entonces sería 1111 almacén. Pero aquí no lo estamos comprando. Aquí no lo está enviando el comitente para venderla. No me la está cobrando. Me está diciendo, ten, véndela
y lo que vendas, pues ahí te doy una comisión. Esa es la jugada. Vamos a ver si podemos ir entendiendo esa jugada. Entonces tengo una cuenta orden deudora, mercancía en comisión. Si quieren, vamos poniendo aquí también cuenta orden deudora para que entendamos que si estoy recibiendo, vamos a inventar 100 unidades con un costo de 20 pesos, entonces estoy recibiendo 2,000 pesos de mercancía. Y si tengo cargo a mercancía en comisión, entonces a fuerza debo tener abono a comitente, cuenta de mercancía, que es la cuenta de orden acreedor. Fíjense que las cuentas de orden, la facilidad es esa, que aquí no le tienes que pensar tanto de que qué le cargo, qué le abono, tiene que ser la misma cantidad. Eso es lo que nos decía el punto clave número 2, van de par, van de la mano. Si tienes una cuenta orden deudora de 2,000, entonces tienes que tener una cuenta orden acreedora de 2,000. Este sería el registro de la mercancía recibida del comitente. ¿Qué pasa del lado del comitente? Bueno, el comitente entonces tiene que registrar la cuenta mercancía en consignación que mencionábamos. Es la cuenta que nos da a entender que es mi mercancía, pero la tengo consignada a alguien, en este caso, al comisionista. Entonces, le doy salida de mi almacén, hablando del comitente. ¿Cuánto? Los 2,000 pesos de mercancía que le estoy enviando. Le ponemos aquí registro del envío, o si quieren ponerle salida al almacén, es lo que tienes que entender del envío de la mercancía al comisionista. ¿Ok? Nos envió 100. ¿Qué pasa si vamos a decir le devolvemos 10? Entonces, este mismo asiento, vamos a poner el número 2, le devolvemos 10 unidades, al comitente. Registro de la evolución de la mercancía recibida del comitente. Entonces, si aumenta con el cargo cuando recibimos la mercancía, entonces debes de entender de manera simple que cuando le devuelvas mercancía, entonces va a disminuir con el abono. Estamos devolviendo 10 unidades de 20 pesos cada uno. Abono, si abono a cuenta de orden deudora, entonces cargo a cuenta de orden acreedora. Eso es lo que quiero que entiendas con estos dos primeros asientos de la jugada del que si tienes una cuenta de orden deudora, a fuerza debes de tener la cuenta de orden acreedora. Paréntesis, porque ya sé que algunos me van a decir, profe, pero ¿por qué puso primero el abono y luego el cargo? Bueno, en la contabilidad, chicos, no afecta tanto si pones primero el cargo, primero el abono. Lo importante es que pongas bien que se carga y que se abona. No pasa nada si pones primero el cargo y luego el abono, o primero el abono y luego el cargo, como se te haga más fácil. Y ahorita, por practicidad, por copiar y pegar, vamos a decirlo en Excel, por eso no lo estoy moviendo. Sí, se dice, primero pon los cargos y luego pon los abonos. Bueno, es una manera de presentación, una manera, vamos a decir, de presentar los asientos de manera bonita. Vamos a ponerle así. Pero no pasa nada. Igual, ¿qué pasa del lado entonces del comitente? Tiene que registrar la mercancía, registro de la mercancía de vuelta por el comisionista.
Hacemos lo mismo, cargamos almacén. ¿Por qué cargamos almacén? Pues porque está volviendo la mercancía al almacén, aumenta almacén con un cargo, los mismos 200 pesos, o bien 10 unidades de 20 pesos cada uno. Siguiente situación que nos podemos topar, venta de mercancía a crédito. Vamos a suponer que la tercera operación, la tercera reacción del ejercicio nos dice, vendemos, hablando de la contabilidad del comisionista, vendemos 40 unidades de la mercancía del comitente. Entonces, ojo aquí. A crédito, ¿de acuerdo? Entonces, yo debo entender que me están quedando de ver. Si fuera mi cliente, entonces sería la cuenta 1104 cliente. Y es más, si nos vamos a la par, si vamos haciendo a la par las dos contabilidades, el comitente va a utilizar la cuenta de clientes. Es su cliente, es el cliente del comitente. El comisionista, ¿qué tiene que utilizar? Una cuenta de orden que diga clientes del comitente, que es una cuenta de orden deudora. Y ya dijimos, si tienes una cuenta de orden deudora, entonces a fuerza debes de tener una cuenta de orden acreedora, en este caso comitente, cuenta de clientes. ¿Qué pasa con el comitente? Es su cliente, es su venta. Si quieres utilizar el parcial para especificar, acuérdate que la columna de parcial la utilizamos para especificar. Bueno, cliente, ¿cuál cliente? Pues un cliente del comitente. Yo por lo pronto quiero poner entre paréntesis del comitente. Pero al final de cuentas es cliente mío, ¿verdad? Es cliente de mi mercancía. Ventas igual. ¿Quién vendió? ¿Yo o el comitente? Perdón, el comisionista. Ventas del comisionista, perdón. Aquí hay que poner del comisionista. Igual, ventas del comisionista. No es necesario, obviamente ya en la vida real sí es más específica la contabilidad. Acuérdense que aquí estamos utilizando una contabilidad de cuentas mayor, una contabilidad general. Ya en la vida real tienes que ser específico. 500102, venta del comisionista. O venta de mercancía del comisionista, no sé. Ya depende del nombre que le dé cada empresa. Aquí como está utilizando cuentas mayores, ventas, es una venta al final de cuentas, una venta tuya como comitente. El IVA es a crédito, entonces utilizamos el IVA trasladado. Ahora bien, pongámosle precio. Vamos a decir que estamos vendiendo, dijimos que 40, ¿verdad? 40 unidades por 40 pesos. Vamos a poner el precio de venta 40 pesos. Vamos a poner aquí precio de venta 40. El costo es de 20. ¿Por qué? Porque acuérdense que una cosa es el precio de venta y otra cosa es el costo de venta. Precio de venta, cuánto lo estamos vendiendo. Costo de venta, cuánto me costó la mercancía. Entonces tengo que ponerle aquí un 3A, donde le diga a mi contabilidad, cargo el costo de venta y ojo, generalmente utilizamos abono almacén, pero aquí yo no lo estoy vendiendo, lo está vendiendo el comisionista. Entonces, abono a mercancía que está en consignación. Esas 40 unidades por 20 pesos. Vámonos a las cuentas de orden, vamos a la contabilidad del comisionista. ¿Por qué hice primero el comitente? Porque tienes que entender que tenemos el tema del IVA y el IVA no es del comisionista, el IVA es del comitente.
La mercancía y la venta es del comitente. Entonces, hice primero el comitente para que entiendas que lo que va a registrar el comisionista es el total de la venta. O sea, los 1,856. ¿Cuánto quedó a deber el cliente del comitente? 1,856. Igual tenemos que hacer aquí una 103A para indicar que está saliendo la mercancía, así como lo hicimos ahorita. Bueno, vamos a poner una descripción. Registro de venta a crédito de mercancía del comitente. Si quieren poner a la par, registro, si es del lado del comitente, registro de la mercancía vendida por el comisionista. Lo voy a omitir por el momento para que no se me haga tanto dispar. Trato de llevarlo así en espejo. Entonces vamos a dejarlo así. Y tengo que hacer un complementario reza en la contabilidad del comisionista para indicar lo mismo que mencionábamos ahorita, la salida de la mercancía. ¿De quién? Del comitente. Entonces, abono a mercancía en comisión, los 800. Y si tengo un abono a mercancía en comisión, entonces un cargo a comitente cuenta de mercancía. Ese sería el registro de la salida de la mercancía en comisión. Vayan viendo ustedes ese espejo, ¿verdad? Vayan viendo ustedes, ok, si salió la mercancía en comisión porque la vendió, entonces también el comitente tiene que darle salida a esa mercancía en consignación que vendió el comisionista. Vayan sacando sus conclusiones. ¿Qué pasa si ese cliente de las 40 unidades nos devuelve mercancía? El cliente nos devuelve, vamos a ponerle 10 unidades. Vamos a poner el asiento número 4. Nos devuelve 10 unidades. Entonces voy a hacer también primero el del comitente, que es el lado derecho. El lado derecho es el comitente. Entonces acuérdense que una manera sencilla de hacer las devoluciones es que son las mismas cuentas, pero lo que estaba cargando pasa abonando y lo que estaba abonando pasa cargando. Entonces me está devolviendo 10 de 20 pesos, perdón, 40 pesos lo estamos vendiendo, más IVA. Una devolución total de 464. Hago lo mismo con la contabilidad del comisionista. En la contabilidad del comisionista le digo abono a clientes del comitente, y si aboné a clientes del comitente, entonces cargo a comitente cuenta de clientes. Si me está devolviendo, vamos a ponerle aquí registro de devolución, voy a abreviar, devolución de venta crédito de la mercancía del comitente. Entonces, así como registré la salida, tengo que registrar la entrada de la mercancía de vuelta por el cliente. No sé, digo, acuérdense que la redacción ya es en su forma de entenderle, lo que a ti te ayuda a entender qué está pasando en el asiento. Entonces, si estamos devolviendo, están devolviendo la cantidad de 10, dijimos, ¿verdad? 10 por 20, que es el costo, disminuye el costo de venta. Aumenta mercancía en consignación, aumenta mercancía en comisión del lado del comisionista. Acuérdate, hago un pequeño recordatorio, que aquí estamos viendo las dos contabilidades a la par. Entonces tú vas a ser el comisionista, entonces esta es tu contabilidad. Tú vas a ser el comitente, esta es tu contabilidad.
¿Qué otra situación podemos tener? Entre muchas. ¿Qué otra situación básica, base podemos tener? Bueno, podemos tener una venta de contado. Venta de mercancía del comitente de contado. Entonces vamos a anotar el número 5. Vamos a apoyarnos aquí con el Excel. Vamos a suponer que vendimos de contado registro de la venta de contado de mercancía del comitente. Entonces, ojo, ¿qué está pasando? Estás vendiendo de contado mercancía que no es tuya, mercancía que te dejaban en comisión. Entonces tienes que entender lo siguiente. Tienes que entender que ese dinero es del comitente. Cargo a bancos del comitente abono a comitente cuenta de bancos. Registro de la venta de contado de la mercancía del comitente. Y un 5A, ¿para qué? Para indicar que está saliendo esa mercancía en comisión. Esto quedaría igual. Abono a mercancía en comisión. Cargo a comitente cuenta de mercancía. Vayamos a la contabilidad del comitente para sacar el total. Ya que estamos haciendo la par. ¿Qué va a pasar aquí con el comitente? Sigue siendo una venta de él. Entonces, 5001 ventas. Es de contado. 2108 IVA traslado cobrado. Y obviamente, pues si vamos a lo que conoces ahorita, pondrías tú, no, pues bancos, porque es de contado, sí, pero el dinero, ¿quién lo tiene? ¿El dinero lo tienes tú o lo tiene el comisionista? No, pues lo tiene el comisionista. Entonces utilizamos, o le decimos a nuestra contabilidad como comitente, deudores diversos, alguien me debe dinero, en este caso parcial, comisionista. El comisionista tiene dinero mío derivado de la venta de mercancía de contado. No sé cuánto queremos vender, 20, vamos a ponerle 20. Venta de 20 por 40 pesos, que es el precio de venta. El 16% del IVA, un total que está vendiendo de contado el comisionista de 928, entonces se lo va a registrar. Tengo dinero del comitente por 928 pesos. Igual un complementario para calcular el costo de venta que nos corresponde, pero que es derivado de la mercancía en consignación. Que dijimos que eran 20, el costo es de 20, entonces 20 por 20, 400. Abono a mercancía en consignación, está saliendo la mercancía de el comisionista. Abono mercancía en comisión. Si aboné a mercancía en comisión, entonces cargo a comitente cuenta de mercancía. Siguiente situación, siguiente asiento que nos podemos topar. Obviamente, si el comisionista está vendiendo a crédito, que fue el caso del asiento número 3, que vendió a crédito 40 unidades, de las cuales devolvieron 10. Vamos a suponer que nos pagan 15, para que no salga igual el número, nos pagan 15. El cliente nos paga 15 de la venta hecha
de la mercancía del comitente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si fuera un asiento normal, vamos a llamarle normal, de la contabilidad del comisionista, ¿cómo harías un asiento de cobro al cliente? Del cobro al cliente. Pues cargo a bancos. Y abono al cliente, ¿estamos de acuerdo? Cargo a bancos, abono a clientes. ¿Por qué te digo esto? Voy a poner una vez el número para que no se nos olvide. Estamos cobrando la cantidad de 15 unidades, que fue un precio de venta de 40. Lo hago aquí aparte porque acuérdense que a estos 600 pesos hay que sumarle el IVA, ¿verdad? Porque cuando vendemos, vendemos con todo y el IVA. Entonces la cantidad que va a ir aquí, la cantidad que estoy cobrando por esas 15 unidades son 696. Pero te pongo primero el del comitente para que te acuerdes de ese asiento de cobro al cliente, porque es muy similar en las cuentas de orden del comisionista, nomás que acuérdate que aquí estamos manejando cuentas de orden. Entonces, si manejas una cuenta de orden deudora, a fuerza tienes que manejar una cuenta de orden acreedora. Pocas palabras. Si voy a poner cargo a bancos, en este caso, bancos del... Permítanme, déjenme acomodarlo aquí. En este caso, bancos del comitente, entonces el abono va a ser a comitente cuenta de bancos. Y aquí tengo que hacer un asiento complementario para la parte del cliente. Abono al cliente del comitente. Ahorita cambio la redacción. Abono al cliente del comitente. Vamos a acomodar esto. Por así. Abono al cliente del comitente con cargo a comitente cuenta de clientes. El primer asiento sería registro del cobro, dinero. Y el segundo asiento sería el registro de la disminución de la deuda del cliente del comitente. Así quedarían las cuentas de orden, así quedarían las cuentas en la contabilidad del comisionista. Volvamos con el comitente, porque ahorita lo hice nomás para poder sacar el total. Pero tienes que entender entonces quién tiene el dinero. ¿El comitente o el comisionista? ¿Quién lo está cobrando? Pues el comisionista. Entonces, tengo que decirle a la contabilidad del comitente, hay una persona llamada comisionista, deudor diverso, que me debe 696 derivado del cobro a un cliente. Igual, si quieres poner cliente del comisionista, acuérdate que eso ya es un parcial, eso ya es especificar. La diferencia aquí es que acá de este lado del comisionista, perdón, del comitente, tengo que poner la parte del IVA. Acuérdate que le corresponde el IVA al comitente. IVA trasladado, IVA trasladado cobrado. Desglosamos el IVA entre 1.16 por 0.16. Actualmente es del 16%. Y ya por último, digo, dentro de las tantas operaciones que puedan pasar, pues de las básicas son estas, lo que viene siendo recibir la mercancía, lo que viene siendo devolver mercancía,
lo que viene siendo venta a crédito de la mercancía del comitente, devolución de esa mercancía vendida del comitente, venta de contado, cobro al cliente del comitente. Pues yo creo que nos faltaría solamente la parte de la comisión. Vamos a suponer que ya llegamos al fin del mes o dependiendo del acuerdo que se llegue, la redacción del ejercicio que te den, cómo se va a calcular esa comisión. Aquí para no batallar vamos a ponerle una comisión de fija, una comisión de 100 pesos, para no batallar ahorita en el video con tantos cálculos. Hay que leer la redacción te va a decir cómo calcular la comisión. El 10% de las ventas de contado, el 10% de las ventas cobradas efectivamente, el 5% de esto, o sea, la redacción de cada ejercicio, eso es lo que te digo que en la vida real, ¿verdad? Cada empresa va a ver cómo convence al comisionista de que venda su mercancía, le conviene o no le conviene vender bajo comisión. Pero bueno, una vez que calcules ya la comisión, en este caso vamos a ponerle 100 pesos, hay varias formas también. Aquí lo que generalmente hacemos es, en este primer semestre, es que el comisionista se lo cobre directamente del dinero que tiene el comitente. Entonces, lo primero que va a hacer el comisionista es poner aquí de este lado, 7, disminuye 100 pesos el banco del comitente, registro de ¿cómo le ponemos? Del cobro de la comisión directamente, o no sé, cómo le quieran poner ahí para entender que del dinero del comitente estamos agarrando nuestra comisión, que es de 100 pesos. Ahora bien, lo que tienes que entender es lo siguiente. Esa comisión, eso que te estás cediendo o lo que el comitente te está dando como comisión, ahora sí forma parte de tu dinero. Ahora sí, esos 100 pesos los tienes que llevar. Vamos a ponerle 116 porque para no batallar con los decimales. Ahorita van a ver por qué. Tú tienes que decirle, ahora sí, en tu contabilidad, en tu cuenta de activo bancos, ¿sabes qué? Están llegando estos 116. Esos sí son míos. Ese sí es mi dinero como comisionista. Ese sí es mío. Este sí está en mi banco. ¿Derivado de qué? Dependiendo. Si te dedicas a eso, entonces para ti es la cuenta 5001 ventas, ingresos por comisión. Si no te dedicas 100% a eso, entonces sería la cuenta 5003 otros ingresos, otros productos, que es la que utilizamos aquí en primer semestre. Damos la figura de que tú tienes tu propia mercancía y aparte te das el tiempo de vender la mercancía a otras empresas. Y como es tuya, se factura, como la comisión se factura, chicos, la comisión tienes que darle una factura al comitente donde estás cobrando tu comisión. Entonces, ahora sí te corresponde tu IVA trasladado, cobrado. Y por eso le puse 116 para no batallar con el desglose del IVA, para no batallar con ese desglose del IVA, no diera decimales. 116, o sea que la comisión es de 100 pesos con un IVA de 16 pesos. Digo, lo dije bien, la comisión es de 100, más que nos faltó entender que como ya se factura una comisión, en la factura, pues obviamente van a ser 100 pesos más IVA. Un total que le voy a cobrar o le estoy tomando el dinero del comitente de 116 pesos. El espejo, ¿qué pasa con la parte de la contabilidad del comitente? Entonces, para el comitente, esa comisión que se está cediendo corresponde a un gasto de venta. Gastos de venta. ¿Por qué gastos de venta? Es un gasto, es una comisión.
que le estoy pagando a alguien por vender. Un gasto relacionado a la venta. Si quieres poner parcial, comisión, comisionista, no sé, como quieras ponerle. IVA pagado, se lo está tomando por default el dinero ya de contado, 100 pesos, el IVA de 16 pesos, y un total entonces que estamos pagando, si lo estuviéramos pagando directamente, pues bancos, ¿verdad? Pero acuérdense que aquí lo está tomando del dinero que él me debe. Abono a deudores diversos, para decirle a mi contabilidad, pues ya se agarró 116, ya no me debe eso, ¿verdad? Eso es de él. Deudores diversos, comisionista. Y bueno, con esto, es un tema, yo siempre les digo a mis estudiantes y les diría a cualquier estudiante, es un tema sencillo, pero que obviamente como lo estás viendo, revuelve, ¿verdad? Revuelve un poquito desde que entiendas esas dos jugadas, comisionista, comitente. Obviamente, siempre lo he dicho, debes de tener una base contable, una contabilidad básica, una contabilidad, si quieres decirlo, del comitente, para que puedas entender este juego del comisionista y el comitente. Pero realmente si lo ves así de manera simple, y espero que así lo puedas llegar a entender, las cuentas de orden en su forma sencilla es que si cargas a una deudora, abonas a la acreedora. Si abonas a la deudora, cargas a la acreedora. Ojalá y pueda ser simple entender eso. Ojalá y te ayude este video. Y por lo pronto sería todo el día de hoy. Nos vemos la próxima y estamos aprendiendo. Saludos.